encargado como función, digamos, básica, función general, de proporcionar la estructura al cuerpo humano. Es decir, literalmente sirve como columna. Tiene bien puesto su nombre, sirve como esqueleto, es decir, es el lugar o las estructuras en donde el resto de las estructuras corporales se sostienen para poder estar en un sitio determinado, es decir, es quien hace que el cuerpo humano tenga la forma de cuerpo. El resto de las estructuras, los órganos, los músculos, están en relación a este sistema óseo. Él es quien dictamina cuál es la composición del cuerpo humano. Tiene muchísimas funciones que vamos a ver más adelante, pero básicamente este es el sistema principal. Este sistema óseo está conformado por dos tipos de tejido. Por un gran tejido óseo, más o menos representado con los huesos, y por un tejido cartilaginoso que lo vamos a ver en estrecha relación con el tejido óseo. Existe otro sistema paralelo a este, que es el sistema articular, el de las articulaciones, que es importante estudiarlo junto con el sistema óseo, ya que los huesos digamos los componentes del sistema óseo, tanto el cartilaginoso como el óseo, se unen a través de articulaciones. Entonces es imperativo que usted conozca también el sistema articular. Ahora, la unión de este sistema esquelético y el sistema articular y el sistema muscular es lo que me hace el gran aparato locomotor, es decir, el aparato encargado del movimiento del cuerpo. No olviden nunca, el muscular, el óseo y el articular. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Tiene muchísimas. Aquí nada más le voy a poner las 5 funciones principales, que son las que describen en la mayoría de los textos anatómicos. Primero, tiene una función de soporte para el cuerpo, que fue con la que les comenté el video. Sirve entonces como estructura general para que el resto del cuerpo, digamos, se sostenga y se conforme, o sea, ayuda a que exista la conformación del humano como tal. Morfológicamente, que sea humano es porque todo está o rodeando un hueso o está protegido por un hueso. O sea, es el soporte básico del cuerpo humano. Una segunda función importante es de protección para estructuras vitales. Si usted ve el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Por ejemplo, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Órganos importantes como el corazón y los pulmones están protegidos por los huesos de la cavidad torácica. Igualmente, algunos órganos pélvicos importantes están protegidos por los huesos pélvicos. Entonces tienen función también de proteger estructuras que son vitales, que son necesarias para la vida. Otra función también, no muy importante dentro del punto de vista anatómico, pero sí dentro del punto de vista fisiológico, es que en los huesos existen reservorios de sales, de minerales, los más importantes, los más abundantes de calcio. De hecho, la mayoría del calcio del cuerpo está dentro de los huesos, y también hay reservorios de fosfatos. También se encuentran otros minerales presentes, pero estos son los que más abundan en el hueso. Entonces, esta se puede decir que es una función metabólica de este sistema esquelético. Otra función importante, muy poco conocida por las personas ajenas del mundo de la salud, es que adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, aunque también algunos planos lo tienen, se encuentra la famosa médula ósea. En esta médula ósea ocurre el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? No es más que el proceso mediante el cual se forman células sanguíneas, entendiendo por células sanguíneas a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces ven la importancia vital de los huesos, que adentro de él es que se forman los componentes de la sangre. Eso es muy poco conocido por las personas ajenas al mundo de la salud. Y la otra es que es base mecánica para el cuerpo. Con esto me refiero a una base mecánica para el movimiento. Nosotros nos movemos gracias a que hay articulaciones entre los huesos y gracias a que es en los huesos donde se insertan los músculos que van a generar el movimiento. Vamos a seguir hablando entonces de la división del esqueleto, pero antes no te vayas a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante que se suscriban al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente puedes acceder a todo el contenido del canal.
más de 170 videos anatómicos y seguimos haciendo videos. Probablemente cuando usted vea sean mucho más de 170. Ya somos igualmente más de 59.000 suscriptores y seguimos cada día creciendo más. Muy bien. El esqueleto se divide en dos grandes grupos. Hablamos primero de un esqueleto axial, o también llamado esqueleto axil, que es el eje central del esqueleto. Esto va a estar dado por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral y por los huesos torácicos. Para ponérselo más fácil, el esqueleto axial es todo o son todos aquellos huesos que no tengan nada que ver con las extremidades, es decir, con los miembros. ¿Por qué les digo esto? Porque la segunda parte o división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular es el que está dado por los miembros o por las extremidades, como lo quieran decir, tanto por las extremidades superiores como por las extremidades o miembros inferiores. Entonces el esqueleto a grosso modo está dividido en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Ahora, existen puntos de unión entre el esqueleto axial y esqueleto apendicular. Eso es lo que desde el punto de vista anatómico conocemos con el nombre de cinturas, así, tal cual como lo oye, cintura. Tenemos una cintura escapular, también llamada cintura torácica, que es la que une al miembro superior al esqueleto axial. Esta cintura escapular o torácica está dada por dos huesos. Una es la escápula, también llamado omóplato, y otro es la clavícula. A través de estos dos huesos se sostiene el miembro superior al tórax específicamente, y como el tórax es parte del esqueleto axial, entonces se puede decir que se une al esqueleto axial. Mientras que los miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través de los huesos coxales, también llamados huesos ilíacos o huesos de la pelvis. Estos dos huesos, que son dos, se articulan directamente con la columna vertebral a través del hueso sacro. Y la columna vertebral es parte del esqueleto axial. Entonces ya no se les olviden, las cinturas son las que unen el esqueleto apendicular con o al esqueleto axial. Muy bien. Vamos a hablar de las partes clásicas de un hueso. Aquí es importante saber que los huesos tienen muchas formas, que es lo siguiente que vamos a ver después de las partes. Y que como los huesos tienen distintas formas, no todos van a contar con estas partes en común. Sin embargo, la mayoría cuenta con las partes que le voy a dar a continuación. Clásicamente voy a describir las partes que tienen los huesos largos. Repito, dentro de la clasificación de los huesos vamos a ver ahorita que hay unos largos, hay unos cortos, hay unos de otros tipos. Entonces vamos a hablar de las partes de un hueso como que si fuera un hueso largo, porque ese es el hueso clásico que describimos generalmente. Primero hablando del hueso como tal. El hueso largo va a tener una región central denominada la diáfisis. Es una región larga y es una región central. Luego vamos a tener los dos extremos, que serían como que las cabezas o extremos, es el nombre de los huesos, que vamos a denominar epífisis. ¿Ok? Entonces la diáfisis es la zona que se encuentra entre las dos epífisis. Pero existe una tercera zona, que aquí se las pongo en negro, que es la zona que une a la epífisis con la diáfisis en ambos extremos. Esa zona es la famosa metáfisis. En esa metáfisis se encuentra el famoso cartílago de crecimiento, que es la zona del hueso que es estimulada hormonalmente para que el hueso crezca en longitud. Y es lo que dictamina el crecimiento de las personas. Ya cuando una persona es adulto, ese cartílago de crecimiento que se encuentra en la metáfisis ya se osifica, se convierte en hueso, y es cuando hablamos médicamente de que se cerraron los cartílagos de crecimiento. Y esa persona, por más hormonas de crecimiento que reciba y otras hormonas que regulan el crecimiento, no va a poder crecer porque ya se soldaron esas metáfisis. Entonces no se les olvide, la metáfisis está en la zona que une a la epífisis con la diáfisis. Vean, en ambos extremos encontramos la metáfisis. Ahora, en los extremos generalmente de los huesos, tanto de los cortos como de los largos, vamos a encontrar un cartílago articular que reviste. Este cartílago articular es simplemente para que cuando ocurra la articulación no exista tanta fricción entre los huesos y haya un mejor deslizamiento. Vamos a ver ahora con respecto a las capas de hueso como tal, vamos a ver que externamente está cubierta por una capa bastante gruesa, bastante densa, que es el llamado periósteo. Después del periósteo vamos a tener una capa que reviste la cavidad interna del hueso llamada endósteo. Entonces tendríamos el endósteo y el periósteo por fuera. Y la cavidad que me queda internamente la denominamos cavidad medular.
Es esta cavidad medular la que está ocupada por la médula ósea. Vamos a ver una médula ósea roja y una médula ósea amarilla, que son la roja, por cierto, la que forma los componentes sanguíneos. La amarilla es más rica en lípidos. ¿Ok? Hay unos autores que cuando hablan de las partes de los huesos te dicen que los huesos tienen dos porciones. Una porción que es compacta, que la llaman hueso compacto, que sería esta zona. Vean ustedes allí que es hueso duro, es hueso rígido. Y otra zona que tiene muchos huequitos, que parece queso, parece una esponja. Y lo llaman hueso esponjoso. Entonces también tú puedes decir que el hueso está conformado por una porción compacta, hueso compacto, y una porción que es esponjoso, llamada hueso esponjoso. Muy bien. Para terminar hablaremos de los tipos de huesos. Hay un video aparte que voy a hacer, que es el video de reparos anatómicos. Ese video es muy importante que lo conozca porque siempre los estudiantes tienen dudas. Los reparos anatómicos son las cositas que usted ve en los huesos, que si apófisis, saber cuándo es un tubérculo, saber cuándo es un trocánter, saber cuándo es una línea, saber cuándo es una cresta, cuándo es una fosa, cuándo es un cóndilo, cuándo es una escotadura. Eso lo voy a dejar en un video aparte, que se llama así, diferencias entre los reparos anatómicos, que bueno, lo voy a subir paralelamente con este para que lo aprendan y lo vean en el canal. Vamos a hablar de los tipos de huesos, o sea, cómo clasificamos a los huesos. Bueno, primero vamos a hablar de los huesos largos. Los huesos largos son aquellos huesos, oigan bien el concepto, en la cual predomina lo largo que el ancho. Es decir, es más largo que ancho. No necesariamente un hueso largo tiene que ser grande, porque cuando hablamos de huesos largos nos imaginamos un fémur, una tibia, un peroné, un radio, un cúbito, un húmero. Sin embargo, usted ve los huesos, por ejemplo, los de la falange de los dedos, son pequeños, pero cuando usted lo ve son más largos que anchos. Ya eso hace que entre dentro del concepto de un hueso largo. Usted ve los metacarpianos, los metatarsianos igualmente, son más largos que anchos a pesar de que son pequeños, relativamente pequeños. Entonces ya eso entra dentro del concepto de un hueso largo. Entonces no se les olvide, eso es un hueso largo. Ellos son los que clásicamente están conformados por diáfisis y por epífisis. Muy bien. Luego tendríamos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos cuyas dimensiones de largo y ancho son más o menos similares. Ejemplo de ello es lo que encontramos a nivel del carpo, los huesecitos del carpo, el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, y los huesecitos del tarso, que son los que encontramos a nivel del pie, calcáneo, astrágalo, cuboides, cuneiforme. Esos son los huesos cortos, largo y ancho más o menos similar. Luego tenemos los huesos planos, el mismo nombre te dice, son huesos que están formados por dos tablillas óseas, tienen un espesor bastante reducido y generalmente lo encontramos en las cavidades. Usted ve muchos de los huesos del cráneo, son huesos planos, usted ve el esternón, las costillas. Buenas noches con todos, estimados estudiantes, ¿no? Estamos viendo un poquito acerca del avance del video del sistema óseo, ¿no? Hoy día vamos a poder visualizar lo que es parte de la anatomía ósea y vamos a ir viendo las estructuras variantes que hay con respecto a lo que es la parte anatómica y fisiológica, ¿no? Como bien mencionábamos en el video, era muy importante conocer todas las estructuras, la parte del funcionamiento, cómo este se integra dentro de lo que es la parte anatómica y fisiológica de un sistema tan importante como el sistema humano. Entonces necesitamos para ello conocer mucho acerca de la parte anatómica, estructural, que va a tener como principal característica pues la descripción, ¿no? Esta es anatomía descriptiva en realidad y vamos a ir poco a poco desglosando las partes para poder entenderla, para poder comprenderla y que no se nos haga un problema después cuando tengamos una evaluación, ¿no? Por eso necesitamos básicamente ir poco a poco tratando de aprender, memorizar las partes. Fisiológicamente no es tan difícil, pero sí podríamos nosotros decir de que dentro de lo que es la anatomía fisiológica va a poderse estructurar de manera adecuada. Vamos a ver en la parte que se terminó respecto a los huesos planos, ¿no? Como bien les había mencionado, va a estar estructurado por partes, cada uno tiene sus funciones, como les había también justamente mencionado. El sistema óseo, por ejemplo, se caracteriza por tener una función protectora, una función de formación de células de la sangre, ¿no? Hematopoyética, así como también va a estar subclasificado mediante los tipos de hueso. Por ejemplo, acá menciona que tenemos los huesos planos.
¿no? Que son básicamente con características de tener espesor reducido y con predominio de longitud del ancho, ¿no? Igualmente va a contribuir o constituye, perdón, las paredes de las cavidades craneales. En este caso, por ejemplo, los huesos que forman justamente toda la estructura de la calota craneana, ¿no? Igualmente también las cavidades nasales, orbitarias y también la zona pelviana. Algunos de ellos son los frontales, los parietales, omóplato, hueso coxal y el esternón, ¿no? Estos son denominados huesos planos. Entonces, vamos a ver algunos de los llamados huesos irregulares, ¿no? Que básicamente van a ser todos aquellos que por su propia forma van a clasificarse en otros tipos, ¿no? Por ejemplo, las vértebras son huesos irregulares, no tienen una forma definida, ¿no? Básicamente van a poseer cavidades llenas de aire y huesos que van a formar la cara, justamente características de ellos, ¿no? Huesos neumáticos también, aquellos huesos que poseen cavidades llenas de aire, ¿no? Por ejemplo, los que se encuentran o forman la parte de la cara o la parte intrínseca, ¿no? El esfenoides, el hueso etmoides. Los huesos samoideos, por ejemplo, aquellos que van a ser como huesos accesorios, ¿no? Que pueden tener diversas localizaciones, ¿no? Generalmente en zonas proximales a los tendones, como el caso, por ejemplo, de la rótula, ¿no? Igualmente el samoideo del hallux. Ahí como se puede observar, esta es la articulación de la rodilla, acá está la zona grasa y la zona de lo que vendría a ser el hueso fémur, ¿no? La cabeza femoral inferior anexada al platillo tibial. Acá se encuentra lo que vendría a ser la rótula, que es un hueso sesamoide. Entonces, básicamente un poco hemos visto acerca de lo que respecta a la parte fisiológica, la anatomía, hemos visto un poquito acerca de ello. No hay mayor complicación, creo ahí se puede comprender, se puede entender, ¿no? Por ello es importante nosotros que también repasemos, que también constantemente estemos leyendo, estemos buscando la posibilidad de poder comprender mucho más mediante, pues, justamente nuestra propia formación dentro de lo que es la parte de lo que es la parte académica, ¿no? En la cual nosotros tenemos que poner mucho énfasis, ¿no? Entonces, básicamente ahí nosotros teniendo en cuenta las primeras partes respecto a la fisioanatomía, ¿no? Cómo se va, en este caso, pues, a desarrollar la parte anatómica ósea, conocer la parte de los huesos es importante para que empecemos a conocer básicamente todo un sistema, ¿no? Que va a permitir ser punto de anexo de los músculos, estructuras de protección, como bien se mencionaba en el video, en las cuales se requiere ampliamente que haya pues una capacidad por parte del sistema estructural humano de poder manifestarse de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo que es la parte visceral, siempre van a ser protegidos las estructuras blandas por las estructuras óseas. En este caso, nosotros hablamos pues de lo que vendría a ser órganos básicos importantes, como el corazón, como los pulmones, que son protegidos por toda esta estructuración ósea, ¿no? Que sería la caja torácica, ¿no? Entonces, básicamente en ello es importante para nosotros poder conocer la anatomía, la fisiología, entender la manera como esta va a poder inducir sobre lo que es nuestros conceptos principales, nuestros conceptos adaptativos, y que vamos nosotros a poder visualizar en lo que respecta la parte fisiológica, la parte anatómica, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la anatomía descriptiva para poder nosotros desarrollar diferentes esquemas de tratamiento, cuando se base en ello nuestra función, ¿no? De personal de salud, de poder visualizar ampliamente qué es lo que requiere para que podamos mejorarlo mediante el tratamiento que vamos nosotros a aplicar, entre los medicamentos que vamos a suministrar, ¿no? Entonces, es importante por ello conocer toda la estructuración, la fisiología, en qué condiciones se va a encontrar, en qué condiciones nosotros vamos a poder ejecutar, en este caso, pues el tratamiento requerido para poder nosotros trabajar de una manera directa sobre lo que vendría a ser, pues, la parte anatómica, fisiológica, ¿no? Y para ello nosotros vamos a poder visualizar ampliamente las láminas de animación de Netter que les presentamos y que van a estar relacionadas directamente con la forma estructural y anatómica que se puede describir, ¿no? Es una anatomía descriptiva, ¿no? Vamos a ir paso por paso entonces para ir comprendiendo lo que vendría a ser la anatomía descriptiva
a nivel de lo que son las estructuras articulares. En este caso, lo que sería cabeza, miembro superior, en este caso hombro, escapular, luego tronco. Vamos a ir viendo entonces lo que respecta a la anatomía descriptiva a nivel de las articulaciones. Tenemos, por ejemplo, la ATM, la articulación temporomandibular. Específicamente, va a tener estructuras que van a anexar lo que vendría a ser el componente de la articulación para darle funciones posteriores. Esta articulación nos permite a nosotros poder ejecutar la función de la masticación. O sea, es una función muy importante para el sistema adaptativo, integrador también, de movimiento, de readaptación fisiológica en el propio ser humano, ¿no? Porque básicamente le va a permitir degluir los alimentos, consumir los alimentos, masticarlos, ¿no? Fisiológicamente es necesario para la supervivencia. Entonces, necesitamos considerar todo esto. Entonces, básicamente nosotros vamos a entender que la fisiología se va a basar en conocer cómo funcionan todas estas estructuraciones principales a nivel de los sistemas adaptativos integradores que tiene justamente la parte articular, la parte, en este caso, relacionada con la fisioanatomía de cada una de las estructuras, y nosotros visualizamos esto en lo que es la parte anatómica, ¿no? Encontramos acá lo que es la articulación ATM temporomandibular, que va a tener funciones importantes, vitales para el ser humano, ¿no? Como les había mencionado, una de ellas es la masticación, otra de ellas va a ser justamente la parte de integración a los complejos orofaciales. Le permitirá, pues, lo que vendría a ser el habla, la gesticulación también, porque tiene anexos con musculatura referente a toda la parte fisiológica de la expresión, como es el caso, por ejemplo, de lo que es los músculos de la mímica, las funciones específicas que se relacionan con el aspecto sensorial, porque por estas partes también relaciona tejido blando como tejido nervioso, que va a ser parte de la inervación sensorial a nivel de las estructuras mandibulares, ¿no? Igualmente motoras a nivel de los músculos, porque le permite contraerse, permite adaptar un funcionamiento integracional para lo que es específicamente todo el sistema de la ATM, la articulación temporomandibular. Y acá observamos más abajo otra visión a partir de lo que es la parte posterior o intrínseca de la articulación temporomandibular. Vamos a observar también que hay apófisis llamadas coronoides, estructuras dentarias, línea mioioidea y también fosas que están relacionados a toda la parte estructural nerviosa. Acá vemos, por ejemplo, una mandíbula de una persona anciana, ¿no? Cómo se encuentra ya sin dientes, porque básicamente toda esta estructura ha ido decayendo, ¿no? Vamos viendo ahí cómo la fisiología es estructurada, es integrada en base, pues, a aspectos degenerativos, fisiológicos, naturales del ser humano, ¿no? Igualmente observamos acá lo que es la parte de las articulaciones en relación a los ligamentos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la articulación o la cápsula articular, los ligamentos laterales a nivel de la zona posterior, básicamente ínfero-posterior del cráneo, y que se correlaciona con la articulación o la misma ATM, la articulación temporomandibular. Ahí se puede observar, por ejemplo, los nervios mandibulares, ¿no? Y básicamente un ganglio conocido como el ganglio óptico. A este nivel se puede decir de que llega inervación trigeminal, es decir, de nervios trigéminos, de la zona de los pares craneales, que relacionan lo que es la parte motora y también parte sensitiva, a nivel de lo que es la parte mandibular. La rama mandibular específicamente de uno de los pares trigeminales, ¿no? Que ya vamos a ir viendo más adelante. Acá se puede observar cómo la biomecánica funciona a partir del movimiento, a partir de lo que vendría a ser el cambio de posición mandibular, ¿no? Puedes realizar lo que es la apertura, el cierre de manera integradora y va a ejecutar luego lo que vendría a ser una compresión con lo que vendría a ser los dientes, ¿no? Para empezar a masticar, tiene que esta compresión formar luego el bolo alimenticio, ¿no? El cual se lleva ya en el proceso de la digestión. Acá observamos lo que es las características de las vértebras, ¿no? Las vértebras tienen una característica importante, que es justamente la de estructurar adecuadamente
todo el sistema locomotor, ¿no? Porque estas vértebras van a sostener específicamente todo el esqueleto, en este caso axial, que va a mantener equilibradas las funciones motrices en el cuerpo, organizando lo que es sistemas también, adaptando lo que vendría a ser las funciones importantes dentro de la adaptabilidad constante que tiene el sistema adaptativo, de integración, de movimiento, de parte articular, ¿no? Todas estas partes importantes a nivel de lo que es la columna va a estar interactuando con lo que vendría a ser un posicionamiento específico a nivel de cada eslabón de la misma columna, es decir, de cada vértebra, porque cada una es variada de acuerdo a las funciones que va a ir cumpliendo, ¿no? Entonces consideramos acá que hay diferentes visiones para lo que son las vértebras. En este caso tenemos al atlas, ¿no? Que es la vértebra número 1, o la primera cervical, y observamos sus funciones que tiene, acople directo con la que es la cabeza, la parte occipucial en este caso, ¿no? Igualmente también encontramos platillos o cara superior de los platillos del atlas, ¿no? En los cuales se asienta específicamente cóndilos de la parte del cráneo, y también encontramos luego estructuraciones mucho más bajas, directamente relacionadas con el posicionamiento y la ergonomía a nivel cervical, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos bastante en la ergonomía, cuando visualizamos, por ejemplo, a un paciente que tiene que tener buena postura o tiene que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, si es que en este caso hay desviaciones que comprometen lo que es órganos, órganos sobre todo de respiración, como por ejemplo los pulmones, órganos de lo que vendría a ser la circulación, como el mismo corazón, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de ellos con su función específica, muy bien organizada, va a tener determinadas características. Acá se puede observar cómo se van a ir articulando, cómo se estructura la articulación en cada uno de ellos, ¿no? Se estructura la articulación en las carrillas articulares y ahí se anexan directamente los cóndilos, ¿no? Entonces, ahí observamos lo que vendría a ser la estructuración de las primeras cervicales, ¿no? Estas tienen como función, como bien les menciono, cubrir a la médula espinal, que sale por el agujero magno de la estructura de la base del cráneo. Sale y se proyecta por acá, hasta abajo, hasta la caudequina, sacrocoxigia, y básicamente nosotros entendemos que toda esta estructuración tiene que integrarse para que pueda ejecutar movilización, ¿no? Por eso ya le explicaré más adelante cómo la fisiología es importante entenderla a partir de la anatomía que nosotros estamos haciendo, porque es descriptiva la anatomía, no una descripción total la que se tiene para que podamos nosotros entender esa funcionabilidad que cada uno de ellos presenta dentro de lo que es un marco funcional y muy importante, ¿no? Como es la parte de la fisiología. Entonces vamos observando también la parte de la anatomía ya descriptiva a nivel de lo que es las vértebras, y vamos a observar ahí básicamente todo lo que vendría a ser los cuerpos vertebrales. Se puede observar ahí cómo está estructurada en la parte superior, es una visión superior de la lámina, se puede ver acá el cuerpo, los tubérculos anteriores, por estas zonas específicamente, este agujero vertebral es donde pasa la médula, si usted ve un agujero más grande. Estas partes que son como platitos laterales, son carrillas o caras superiores, específicamente de lo que vendría a ser los apófisis transversales, y la parte de lo que vendría a ser el huequito que está lateral es un agujero llamado agujero transverso, ¿no? Ahí se puede encontrar lo que es la apófisis transversa. Y en la parte posterior vamos a encontrar igualmente la proyección del cuerpo, ¿no? Ahí nosotros básicamente vamos a tener en cuenta que la parte, digamos por decirlo así, mucho más adelantada, a forma de lo que es una especie de protuberancia amplia, larga, es la apófisis espinosa, ¿no? Esa se palpa solamente la parte de la columna posterior, obviamente, ¿no? Entonces ahí se puede proyectar una imagen lateral de todas las vértebras, cómo se van integrando una tras otra. Entre cada una de ellas hay un disco llamado disco intervertebral, por estar entre cada una de las vértebras, ¿ya? Esta base estructural, dentro de ella hay un amortiguador natural. Ya luego les hablaremos sobre el núcleo pulposo, pero ahí está estructurado como un disco intervertebral, tejido muscular que permite pues adaptar la flexibilidad de la columna, alinearla en base a las descargas de peso, porque es importantísimo entender poco a poco que la columna va a ser básicamente una estructura que va a absorber las grandes fuerzas corporales externas que hay, ¿no? Por eso necesita estar bien acoplada y no estar alineada, como mal se piensa a partir de lo que es la parte de la columna vertebral. Se cree que es recta, pero no es así.
Tiene curvaturas que le permiten estructurar adecuadamente los movimientos, variar en cuanto a lo que es la flexibilización, tener en cuenta mucho lo que es la parte, ya les voy a explicar, propioceptiva, la parte de la alineación. Todo ello se basa más que nada en lo que vendría a ser la flexibilización de la columna. Una columna bien flexible, estructurada al movimiento, puede dar resultados positivos en cuanto a la flexibilización rápida. Entonces ahí observamos nosotros una visión lateral a partir de C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, hasta la primera torácica. Ahí en la parte anterior observamos cómo se va a manifestar en una visión de una manera anterior. Acá se puede observar cuerpos vertebrales, las carrillas articulares laterales, apófisis transversales y espinosas que no se puede observar, si no están para el lado de atrás. O sea, esta visión es esta partecita anterior, esto de acá. Esta parte posterior, que es hipófisis espinosa, no se puede ver en esta visión. Esta es una visión de tipo anterior y esta es una visión de tipo lateral. Entonces vamos a ir viendo las estructuras también blandas que se encuentran periféricas a lo que es directamente la parte de la columna, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, ahí podemos observar los ligamentos que están anteriorizados. Hay ligamentos anteriorizados expuestos en esta parte. Básicamente ahí nosotros vamos a poder observar también que se encuentran formando estructuras bien adaptadas y bien integradas, como vendría a ser parte del cuerpo anterior de la propia vértebra, ¿no? Y están anexos como por tendones, todos están conjugados en tendones. Y ahí se puede observar también la manera de cómo estos se integran a partir de lo que es la postura de la columna. Una columna posturalmente adaptada, bien integradora para lo que es el movimiento, para lo que es cambio de posición, para lo que es movimiento funcional, ¿no? Se adapta en cada segmento y le permite elastificarse mucho más. Ahí en la parte superior vamos a encontrar también que se encuentra anexa una estructura circulatoria, como es el caso de la arteria vertebral, ¿no? Que esta arteria pasa por todo lo que es el recorrido de la vértebra, se bifurca hacia la parte superior de lo que es el cráneo, entra a la parte craneal ya como la arteria cerebral. Entonces es importante considerar esa fisiología, ¿no? Esa parte de estructuración que tiene el sistema con relación a lo que es toda la parte anatómica, ¿no? Se conoce en sí por el área el que recorre, no es tan complicado. Si la arteria recorre por las vértebras, arteria vertebral. Si recorre por el encéfalo, arteria encefálica. Si recorre por el cerebro, arteria cerebral. Si recorre por el cerebelo, arteria cerebelosa. Entonces, básicamente la anatomía es considerar las partes estructuradas, de ahí ya vienen los conocimientos, acopla lo que es la realidad funcional y fisioanatómica de cada una de estas estructuras, ¿no? Observamos algunas estructuras de ligamentos, conocidos como ligamentos cráneos cervicales, porque se encuentran justamente relacionando la parte craneana y la parte de las vértebras cervicales. Estos ligamentos imponen funcionabilidad y flexibilización. Motrizmente, en la flexibilización que tiene, va a estar mucho más adaptado, organizado en cuanto al movimiento, ¿no? Se va a acoplar como si fuera una alineación de cada segmento corporal, de cada estructura corporal que adquiere para que ésta pueda ser el referente de un funcionamiento de acople, de integración y un movimiento muy anexo para que este mismo pueda responder. Por eso decimos que la flexibilización, la motricidad, es muy importante para nosotros poder entender cómo este maneja la parte motora, específicamente en las partes de las articulaciones de la cervical. Por ejemplo, ahí si nosotros hablamos articulaciones, vamos a darnos cuenta de que hay ciertas patologías o enfermedades que afectan lo que es la postura. Por ejemplo, una de ellas es la subluxación cervical, ¿no? O llamado síndrome del latigazo, por ejemplo, ¿no? En un accidente de tránsito, las personas tienden a luxar las vértebras y las articulaciones cervicales, en algunos casos de dañarse. Igualmente también otras patologías, como por ejemplo la espina bífida, en la cual se afecta la columna. Igualmente también otras patologías virales, por ejemplo la TBC,
medular también podría darse, ¿no? Entonces, varios tipos de enfermedades que pueden manifestarse acá y en la parte clínica es necesario que nosotros podamos reconocerla, integrarla a partir de esos conocimientos que tenemos de anatomía, ¿no? Y va a ser fundamental trabajar de esa forma para que nosotros podamos también conocer ampliamente el historial clínico del paciente, ¿no? Que es muy importante adaptarlo hacia ese conocimiento específico con relación a su función, a lo que es la parte estructural, la parte de motricidad, ¿no? En la cual tenemos que poner énfasis cuando vengamos a ver lo que es el estado de muscular, el estado de movimiento, la parte de funcionamiento. ¿Hasta ahí alguna preguntita que tengan, chicos? ¿Preguntas, dudas? A ver, consulten, hagan las preguntas normal para poder contestar, despejar sus dudas. Pregunten, consulten. Preguntitas, dudas que tengan, chicos, a ver, consulten, por favor, pregunten si se ha quedado la duda, por favor, consulten. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces, chicos. Vamos a ver, ir viendo a qué se refiere las partes articulares cuando decimos también que hay anastomosis importantes, de lo que es la parte de funcionamiento. Vemos también estructuras como, por ejemplo, arterias importantes a este nivel, que nos permiten a nosotros poder conocer la circulación específica que se relaciona.
Encontramos básicamente lo que son estructuras como bandas longitudinales. A nivel de las articulaciones vamos a observar también que se encuentran relacionados con todo lo que vendría a ser ligamentos, ¿no? Tenemos arcos posteriores también, anexos a lo que vendría a ser fascia, porque la fascia muscular va a ser una estructura membranosa que va a cubrir todos los órganos, incluyendo huesos, y que le permitirán totalmente funcionamientos adaptativos entre una y otra estructura. Es decir, es como el cubridor de todo el cuerpo, ¿no? Incluyendo parte orgánica, ¿no? Más abajo vamos a encontrar las articulaciones mismas en las cuales se observa cómo se van a integrar lo que vendría a ser un funcionamiento organizado a nivel interno, intrínsecamente, ¿no? Si se puede observar este córtex, más bien de tipo, pues, coronal, en el cual se está observando todas las estructuras que hay intrínsecamente, ¿no? Perdón, es un corte sagital, ¿no? Porque se puede observar la lateralización a este nivel. Entonces, se puede observar acá cómo se encuentran anexas las articulaciones de lo que vendría a ser la parte de la columna, los cuerpos vertebrales, las apófisis transversales, ¿no? Igual en esta zona también se puede observar toda la funcionabilidad de cómo se adapta al movimiento, a la estructuración, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros comprender la parte funcional, adapta al movimiento, se integra cada vez más a lo que es la parte de acople de un funcionamiento integracional relacionado con la motricidad específicamente de todo el sistema de adaptación de movimiento, de integración, de organización. En cada uno de ellos es un segmento muy importante. El trabajar, por ejemplo, la parte estructurada, la parte funcional, va a relacionarse directamente con todo ello. Y nosotros tenemos en cuenta acá lo que vendría a ser toda la parte ya relacionada con la circulación, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos todo un sistema muscular, un sistema también óseo, ¿no? Pero este está adaptado a una integración global que se relaciona específicamente con la circulación, tanto de retorno venoso como la circulación de sangre oxigenada. Y esta superfluamente interactúa con lo que es la parte del sistema muscular, del sistema facial, de una jalea poneurótica que está formando todo el cubridor de la estructura musculoesquelética. Entonces, a partir de ahí nosotros visualizamos cómo esta se bifurca a nivel de diferentes zonas del sistema, en este caso orgánico, funcional, y se puede dar fe de que hay una estructuración amplia en la forma como estas partes importantes de nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema de adaptabilidad, de funcionamiento, pueden responder ante lo que vendría a ser la parte de la fisioanatomía, ¿no? Entonces observamos acá en esta imagen cómo se encuentra distribuida la arteria carótida, ¿no? Hay una interna que va directamente a anastomosarse con lo que vendría a ser la carótida externa. Igualmente llega hasta un punto en ambas convergencias que se denomina arteria carótica común, así como también la parte de la arteria y las venas linguales, que están por debajo de la zona de lo que vendría a ser la carótida externa. Y ahí se puede observar también que tiene una anastomosis directamente a nivel de la estructura yugular, o también conocida como la vena yugular, hasta la parte intrínseca, remete por la parte posterior y llega a formar parte de lo que vendría a ser la estructura emisaria o venas emisarias, o venas occipitales, que van directamente a rodear toda la parte occipital de la parte de la cabeza de la persona, ¿no? Entonces, básicamente, fisiológicamente está estructurado para poder dar origen a las arterias más importantes que cubren la parte del cerebro. Cubren la estructura cerebral y le permite pues adaptar mucho mayor funcionabilidad en este sistema, en esta adaptación, en este movimiento, en esta función, porque es muy dinámico la forma como se va a integrar el sistema circulatorio, la regulación de cada una de ellas, la estructuración que se relaciona con lo que es la parte de la anatomía, la fisiología, ¿no? Es fundamental ese trabajo en el cual se puede visualizar cómo la anatomía fisiológica y descriptiva es parte de esa función importante, ¿no? Entonces, para considerarlo, nosotros vamos a ver y a observar lo que vendría a ser la bifurcación de la estructura nerviosa hacia lo que es las estructuras relacionadas con los pares craneales, así como también las estructuras relacionadas con las partes divididas en zonas oftálmicas, zonas maxilares y zonas mandibulares. En cada una de ellas va a haber un raigambre de estructuras nerviosas que se relacionan directamente con lo que serían los pares craneales. Tenemos, por ejemplo, de la división oftálmica y nervio trigeminal,
A ese nivel vamos a ver justamente uno de los nervios que se denomina supraorbital y se encuentra justamente por encima de la zona de la órbita. El nervio supratroclear, que va a estar justamente por encima de una estructura llamada la tróclea muscular, y los nervios intratrocleares. Acá tenemos lo que vendría a ser los ramos nasales y nervios etmoidal anterior, ¿no? Se relacionan directamente porque la parte de los ramilletes sensitivos a nivel de la estructura nasal van a relacionarse directamente con la zona cribiforme, ¿no? Pero esta zona cribiforme viene desde la zona del bulbo olfatorio. Hablamos nosotros entonces de zonas corticales. Las zonas corticales, o sea, zonas cerebrales, ¿no? De la división mandibular por debajo va a relacionarse con el mentoniano y también básicamente con los aurículos temporales. En las zonas laterales vamos a encontrar todas las grandes ramas occipitales, también lo que es nervios auriculares y también de los supraclaviculares que tienen relación directa en la parte del cuello y de la zona del tronco. Posteriormente van a bifurcarse a estructuras más complejas para poder dar origen a lo que vendría a ser la parte de los nervios craneales, ¿no? Se relacionan ya directamente para los nervios craneales con, salvo el primero y el segundo, con lo que vendría a ser los demás, la parte medular. Entonces vamos a visualizar en la parte inferior, como se puede observar, toda la enmarcación de la inervación, ¿no? Esta inervación sensitiva a nivel de lo que es nervio oftálmico, sensorial del nervio maxilar y motora mandibular. Acá se relacionan específicamente por lo que vendría a ser toda la parte del funcionamiento a nivel de esta inervación, ¿no? Por eso esos colores son determinantes para cada funcionamiento, ¿no? En la parte posterior occipital vamos a observar también acá que hay inervaciones, pero que se relacionan superfluamente con lo que es la parasensitiva. Puede haber también otras relacionadas con lo que es la base craneana, que ya están hablando de lo que vendría a ser pares craneales, pero eso ya sería otro tema para tratarlo. Entonces, ahí básicamente nosotros vamos a darnos cuenta que las estructuras de los nervios van a estar bien relacionadas en todas las diferentes estructuras funcionales que hay propiamente dentro del rostro, dentro de la fase. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, una de las más importantes, la famosa glándula parótida, ¿no? Y básicamente en estructuras mucho más posteriores encontramos núcleos auriculares, que son básicamente núcleos de los nervios auriculares, que también se relacionan con la parte de los nervios faciales en la parte posterior. Hay anexos directos que se relacionan con el vientre posterior, del digástrico, de músculos estiloideo, y también de estructuras cigomáticas y temporales que están mucho más adelante. Acá también hay ramos bucales en los cuales se relaciona la inervación de lo que vendría a ser la parte del contorno de la boca y el ramo cervical que se relaciona directamente con la parte del cuello.
Este es un córtex exclusivamente a lo que se conoce como la parte de la glándula parótida, ¿no? Se puede observar ahí, ¿no? En la parte de un córtex se puede ver también que hay músculos que están relacionados con lo que es el pterigoideo medial, con la parte de los troncos principales del nervio facial y también apófisis mastoideo, ¿no? En la parte ósea sería esto. Específicamente, ahí vamos a observar también que hay mucha por parte de las estructuras nerviosas que relacionan lo que vendría a ser el nervio cigomático, los ramos temporales y la zona del ramo cervical. A nivel de esta zona va a ser justamente el facial el que va a encargarse de distribuir su inervación en toda la parte de la misma glándula, ¿no? Entonces te pregunta, ¿quién es el encargado de inervar a la glándula parótida? Es el nervio facial. Esa pregunta puede ser en el examen fija, así que trata de apuntar. La repito nuevamente. ¿Cuál es el nervio que inerva a toda la glándula parótida? ¿Cuál es el nervio que inerva a la glándula parótida? Tienes que decirme el nervio facial. ¿Estamos bien? Vamos viendo entonces ahí un poquito de anatomía descriptiva, funcional, de movimiento, de adaptación, de cambio de postura, de cocontracciones, que se relacionan con cada una de ellas. Ahí observamos, por ejemplo, lo que vendría a ser los músculos faciales, importantes para aspectos como la gesticulación, como el funcionamiento de cadenas musculares, ¿no? Que se adaptan realmente a todo el funcionamiento y la flexibilización, ¿no? Básicamente vamos a encontrar acá estructuras aponeuróticas que se relacionan con lo que vendría a ser la parte superficial de la estructura músculo-esquelética. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco los nervios que se relacionan a este nivel, ¿no? Tenemos que entenderlos bien. Tenemos acá el nervio frontal, por ejemplo, ¿no? También llamado músculo del epicráneo, músculo prócer, se encuentra en la parte inferior. Básicamente acá encontramos toda la estructura de lo que vendría a ser la parte del músculo corrugador de las cejas, ¿no? O elevador de las cejas, ahí se puede observar. También vamos a observar lo que vendría a ser la porción transversal del músculo nasal, ¿no? Ahí se puede observar también lo que vendría a ser la parte del músculo risorio, ¿no? Así como también orbicular de los labios, y en la parte inferior lo que es la zona platismática o zona del músculo platisma, así como también la zona de los músculos mentonianos y músculo del depresor del ángulo de la boca. También encontramos orbicular de la boca y el músculo risorio sartori. Igualmente el buccinador, que le permitirá inflar o mantener lo que vendría a ser el alimento dentro de la parte cavidad bucal, y encontramos lo que vendría a ser el músculo depresor del septo nasal, así como también elevador del ángulo de la boca y cigomático menor, así como también el cigomático mayor. Auriculares anteriores, musculatura frontal, como bien habíamos repetido, todas las estructuras se encuentran anexas al movimiento, obviamente porque son músculos esqueléticos estriados, por lo cual su funcionamiento, flexibilización, movimiento está determinado por la voluntad del paciente. Es importantísimo trabajar todo lo que vendría a ser la parte esquemática del movimiento, de lo que es la anatomía descriptiva, pues nos va a servir mucho para nosotros poder implementar dentro de nuestro tratamiento lo que vendría a ser específicamente conocimientos específicos de lo que es la anatomía funcional y descriptiva, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, en cuanto a lo que es el paciente neurológico para tratar parálisis faciales, por ejemplo, ¿no? Que activar todos estos músculos mediante lo que es aparatología médica. Igualmente también observamos a nivel de lo que es la parte de expresión facial, las estructuras musculares que están en una vista lateral de lo que vendría a ser la parte del funcionamiento, la flexibilización, la estructuración que tiene. En este caso vamos a observar la jalea poneurótica, ¿no? Que se relaciona desde la parte occipital,
¿no? Y ahí podemos observarla bien clara, una parte integradora de la fronda occipital con la cual vamos a desarrollar específicamente todo un sistema de movimiento, porque esto se relaciona con la fascia neuromuscular, que es una estructura muy importante para ejecutar la motricidad, ¿no? A veces los movimientos de todo el cuerpo en sí son movimientos relacionados con lo que es la fascia, esquematizada en el desplazamiento, en las cocontracciones, dentro de la motricidad específicamente, podemos decir de que esta fascia va a permitir que estas estructuras anexen y trabajen en grupo. Ese trabajo en grupo de los músculos va a denominarse cadenas neuromusculares, porque conciernen lo que es básculo, el sistema básculo nervioso, vena, arteria, nervio, las fascias musculares, los músculos propiamente, pero van a estar todos estructurados en base a su funcionamiento. Por eso nos conviene mucho aprender a manejarlas específicamente desde el punto fisioanatómico. En la parte fisioanatómica vamos a encontrar que esta jalea poneurótica va a limitar con las estructuras funcionales de lo que es el músculo corrugador de las cejas. Igualmente va a relacionarse con lo que es la parte de la porción transversal y porción alar de la parte del músculo nasal y se correlaciona con la ATM mediante lo que es el buccinador y el músculo cigomático mayor y cigomático menor. Entonces, en esta estructuración vamos viendo la anatomía, cómo se estructura, cómo funciona, para poder dar respuestas fisioanatómicas a alguna dolencia, una patología. Conocer ampliamente es base para poder nosotros desarrollar nuestro campo profesional y poder determinar y ubicar el área de la lesión, que es más importante para nosotros específicamente. ¿Alguna consulta está ahí, chicos? Preguntas, dudas, consulten, preguntas que tengan. Preguntitas, dudas, preguntitas, por favor háganlas. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, sí. Esos músculos que están en la parte del cuello, hay culturas donde alargan el cuello. Esos músculos tienden a extenderse. ¿Y qué pasa con el hueso? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta, interesante la pregunta que haces. Justamente es cierto eso que mencionas, ¿no? Si hay culturas que utilizan, por ejemplo, una especie de anillos para empezar a distenderse el cuello por el tema de alcurnia. Si yo también he escuchado, dice que desde pequeños les colocan anillos de compresión en el cuello hasta que ya son personas adultas y es como que no pueden sacarse esos anillos porque ya está el cuello atrofiado de tal forma que distiende la articulación y prácticamente si se lo sacara, la persona no tuviera atrofismo para soportar la parte de la postura anómala que está formándose ahí y se pueden hasta quebrar, ¿no? Los cuellos. Eso sí, es llevado por una suerte de una especie de corsé que utilizan con intención de, según la cultura dice que es alcurnia, personas que tienen un rango social. Ahora, sí les atrofia los músculos, pues obviamente porque los somete a presiones en el crecimiento, ¿no? No es que de repente de un día para otro, sino ya desde niños comienzan a colocarle para que vaya formándose. Altera la posición, la ergonomía cervical, distiende y atrofia los músculos. Claro, un daño tremendo es, ¿no? Pero sin embargo es un patrimonio cultural para ellos, ¿no? Básicamente son culturas milenarias, lo que menciona, ¿no? Pero sí es un daño grande, ¿no? Afecta al esternocleidomastoideo, afecta a los posteriores extensores, a los multífidos cervicales, todos los músculos se ven afectados por esa, digamos, anormalía ergonómica que inducen mediante su propia, en este caso, su propia manipulación, ¿no? Sí, doctor, porque mira, eso es en esas culturas, ¿no? Que son extremas, pero también hay una creencia acá en el Perú, más que nada en las zonas altoandinas o en la sierra, que todo niño o recién nacido también tratan de proteger el cuello para que el niño al crecer no tenga el hombro o el cuello un poco achatados, ¿no? Sino que tengas el cuello normal. Entonces, creo que utilizan también, por ejemplo, hay unos gorras que tienen como una bufanda incluida y lo ponen. ¿Para qué? Para que el niño no sea el cuello muy hundido. eh, no sé si usted habrá visto algunos niños que no tienen el cuello, lo tienen muy pequeño, ¿no? Entonces, creo que Ah, también mira, acá, de alguna forma.
Mira, pues muy bueno tu aporte, sí, realmente muy interesante. No, particularmente no he visto, pero me imagino por el tema de que acá incluso, por ejemplo, en la parte de la zona sierra, sí había lo que es la creencia antigua que se tenía que vendar al niño, ¿no? A los bebitos los amarraban y los vendaban como si fueran pues así estáticamente, ¿no? Y no les sabían que realmente producían un daño en su crecimiento, ¿no? Básicamente, la parte de la cultura es muy bonita, todo, pero sin embargo, a veces se equivoca en cuanto a la forma como se aborda de repente una enfermedad, una patología, por el motivo por el cual de repente en la historia es claro de que muchos de los empíricos, de las personas que han tenido que ser básicamente dentro del estudio de algún tipo de método terapéutico, de tratamiento, lamentablemente no ha resultado, ¿no? Y le ha hecho mucho más daño. Incluso lo que mencionas acerca de la forma como las culturas antiguas desarrollaron la inquietud por la medicina es realmente algo muy grande, porque incluso los paracas, por ejemplo, realizaban operaciones cráneo abierto, craniotomías, ¿no? Y se ha comprobado de que incluso ellos, por ejemplo, utilizaban estos métodos de cirugía y con éxito, porque la persona, por los huesos que se han encontrado, al parecer sobrevivía a este tipo de intervenciones, ¿no? Sin embargo, lo que no Era se sabe es el estado, la la trepanación trepanación. craneal. No se sabe ahora sí en qué estado habrá quedado, ¿no? De repente puede haber quedado con secuelas o cuadripléjica, pero de que estaba viva, ¿no? Entonces, ahí está la curiosidad grande que hay por parte, pues, de las culturas de poder explorar la anatomía y en su mejora de lo posible tratar de mejorar la patología determinada, aunque, como te digo, siempre va a haber, pues, el aspecto que es lo negativo, que es el no conocer ampliamente, ¿no? Las ciencias, todo ello, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros conocer, entender, por ejemplo, cuando vayan ustedes, o algún momento si estudian la carrera, hacen el SERUM o se van a provincia, van a darse cuenta que allá no hay muchos implementos para poder trabajar, no hay tecnología, con lo cual nosotros tenemos que prácticamente inducir hacia el tratamiento del paciente, sea cual fuera la patología, mediante lo que tengamos, mediante nuestros conocimientos amplios del área de medicina, el área de salud, ¿no? Entonces, es más, tú vas a provincia y te pones una chaqueta, nadie te dice, tú eres enfermero, tú eres obstetriz, ¿no? De frente te dicen doctor y porque todos creen que eres doctor. Entonces, ¿cómo te digo que realmente tenemos que nosotros ir poco a poco mejorando lo que es no solo los conocimientos, sino también nuestra propia actitud, ¿no? De poder nosotros comprender, mejorar lo que es la parte de nuestra exploración, nuestro medio de investigación, para que podamos nosotros enriquecer eso y tener en cuenta mucho los conocimientos de anatomía y fisiología, ¿no? Entonces, muy bien, vamos viendo entonces ahora la parte de lo que vendría a ser algunas musculaturas que faltan del cuello, ¿no? En los cuales vamos a poder observar también lo que vendría a ser la parte articular. Observamos, por ejemplo, la parte de lo que vendría a ser los músculos homoyoideo, ¿no? El vientre anterior y digástrico y músculos de lo que es la rotación del cuello, que son los famosos esternocleidomastoideo. Por ejemplo, justo también ahí me has hecho acordar acerca de lo que es la enfermedad de la tortícolis, por ejemplo, ¿no? Se da cuando el esternocleidomastoideo sufre un espasmo grande o conocido como hiperespasmo del ecón o esternocleidomastoideo, ¿no? En el cual la persona no puede hacer rotación del cuello, ¿no? Hasta cierto tiempo demora. Cuando es congénito, sí hay mucho tiempo en el cual se tiene que esa estructura estimular para que poco a poco la persona pueda mejorar su postura, ¿no? En la parte de los espontáneos, generalmente se produce debido a factores intrínsecos, edematizantes, puede ser de repente lo que le llaman un espasmo continuo de descontracción, ¿no? O puede ser un edema de tipo pues espontáneo, ¿no? Varias de estas causas generan en sí que haya retracción rápida del ecón, ¿no? Y el ecón junto con el músculo trapecio que está por la parte de atrás y no se puede ver ahí, aunque acá sí se ve un poquito, van a servir también como parte de la estructura facial que permite respirar, ¿no? Por eso es que se relaciona directamente con fascias, ¿no? Con estructuras periféricas al movimiento, a la acoplación también de estructuras de contracción, a la parte de la articulación propiamente, ¿no? En sí hay toda una función que van a cumplir los sistemas para que puedan adaptarse, integrarse, ¿no? Más abajo encontramos la parte clavicular y en la parte inferior de la lámina
encontramos el famoso músculo pectoral mayor, ¿no? Este es uno de los músculos importantísimos que permite lo que es la parte de la postura del tronco, ¿no? Aunque siempre se va ciertamente en actividad flexora, ¿no? Porque tiene cierta tendencia, como todo músculo, de poder sobrellevar una estructura sinérgica. ¿Qué quiere decir sinérgica? Es decir, la función que cumple, ¿no? Cada músculo cumple una función en el cuerpo. Por ejemplo, doblar el brazo es flexión de codo. Extender del brazo, extensión de codo, ¿no? Y cada una de ellas va a servir para qué? Para que pueda anexar un origen y una inserción, porque este músculo tiene un lugar de donde sale y un lugar donde se inserta, ¿no? Acá claramente lo podemos observar, por ejemplo, este músculo de acá, que es la parte de la cabeza clavicular, el esternal, del econ mismo, se puede observar acá que está, mira, llevado hasta lo que es la parte de la mastoides y se inserta en la parte del esternón, ¿no? Se encuentra básicamente anexado en la parte esternón. Pues esternocleido, mastoideo. Esternocleido porque está relacionado con clavícula, externo con esternón, mastoideo con mastoide. Se puede observar ahí las tres inserciones en la mastoides, en la parte del esternón y en la parte de la clavícula. Es básicamente toda una estructura bien funcional, bien fisioanatómica, muy importante en la cual nosotros tenemos que aprender, ¿no? Entonces, ahí justamente van a estar acompañando la vena yugular, el músculo tiroideo, homoioideo y también la carótida externa, que es una arteria. Específicamente va a tener relación directa con ese funcionamiento. Igualmente también vamos a encontrar músculos más intrínsecos, ¿no? Ahí vamos a ver nosotros que está el hueso hioides en la parte superior, formando lo que vendría a ser la parte membranosa tiroidea, que está formado directamente por debajo de este hueso. También encontramos arterias y venas yugulares y estructuras también cartilaginosas del tiroides. Específicamente, esta estructura del tiroides va a servir como base de copa para la glándula tiroides, una de las más importantes para el funcionamiento fisiológico orgánico. Igualmente también ligamentos y cartílagos a nivel de la estructura inferior infratiroidea y estructuras que ya hemos visto, justamente los que es vientres anteriores del asfalto homoioideo y también de los músculos trapecios, que van a servir mucho para la parte respiratoria, para la parte también de adaptación con flexión. Por ejemplo, el miembro superior realiza cierta flexión solamente con una activación de un músculo llamado deltoides, que no se puede ver acá en la lámina, pero que vamos a irlo viendo más adelante, y que tiene tendencia a hacer una cópula de sinergia con los trapecios para ejecutar la elevación o la flexión de hombro, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros vamos a ir viendo toda la parte de funcionamiento a este nivel, ¿no? Esto básicamente va a representar a lo que son los músculos suprayoideos, infrayoideos y en una acción esquemática relacionados con la ATM. Esta se denomina apófisis mastoides y la parte de acá, como un ganchito, va a ser llamada apófisis estiloides. A este nivel se encuentra lo que es el músculo miloioideo, infra o supratiroideo y va a encontrarse anexo a lo que es la mandíbula. Acá se relaciona con lo que es la parte escapular y también tiene correlación directa con la zona de la línea oblicua del cartílago tiroides. Esto está dentro todo a partir de la parte infrabucal hasta la parte de anexio con los pulmones, ¿no? Esta es la tráquea. Entonces visualizamos también la posibilidad de poder estudiar y entender cómo estos músculos van a formar parte de estructuraciones a nivel de la parte cervical, ¿no? Y ahí se puede observar cómo está relacionado con un corte posterior a nivel de la estructura de la porción basilar del hueso occipital. Y ahí observamos los músculos, ¿no? Sobre todo lo que vendría a ser los escalenos, sobre todo lo que vendría a ser los músculos que están formados por la cabeza superior, por la cabeza media y cabeza posterior, ¿no? Y específicamente todos estos anexos hacia la parte ósea. Se encuentra más abajo lo que vendría a ser la parte de la vena yugular interna, la estructura carotidia común, que va directamente a formar el arco aórtico, ¿no? Y justamente va a proyectarse hacia lo que es la arteria carótida común, ¿no? En la parte posterior directamente. Y ahí se puede observar ampliamente, ¿no? Cómo se encuentra distribuida la parte de lo que vendría a ser la parte del cuello,
principalmente estaba cubierta por el músculo famoso platisma, pero acá en la parte inferior vamos a encontrar también arterias y venas yugulares que van a formar toda la parte estructural. Esta parte que se ve como si fuera transparente es una parte conocida como la fascia cervical. Específicamente, toda esta parte va a estar relacionada con lo que es la parte facial, es decir, afecta a una estructura, una anastomosis, un músculo, va a afectar a toda la parte de la estructura cervical, ¿no? Específicamente, vamos a encontrar también músculos trapecios, la zona de las asas cervicales, en la parte inferior ahí vamos a encontrar parte del plexo cervical, que vendría a ser una estructura de nervios, que se anexa directamente hasta la parte de los músculos que sostienen algunos cartílagos. Tenemos también algunas arterias importantes, como por ejemplo la arteria carótida común. A nivel de la vena yugular también se va a encontrar, a nivel de la arteria vena, que son relacionadas con la tiroides o tiroidea, y músculos esternocleidomastoideo, que está justamente cortado para que se pueda visualizar toda la arteria carótida y la vena carótida. A este nivel también encontramos directamente glándulas como las submandibulares y también del músculo milioideo y glándula parótida. Se encuentra anexada por debajo de la zona funcional de todo el recorrido de la vena carótida y directamente va hasta la parte muscular interna. Esto todo vendría a ser fisiológicamente la parte del cuello con relación al aparato circulatorio, con relación a lo que es la parte de los músculos, la fascia muscular, que es muy importante, y ahí se puede observar en la parte central, ciertamente cubierto por toda la fascia, lo que se conoce como el cartílago tiroides. Acá se encuentra en eso, ¿no? Vemos la vena comunicante directamente una con otra. La parte de la vena yugular, también encontramos venas yugulares a nivel mucho más intrínseco, es decir, la vena yugular interna y la vena yugular externa. Ahí encontramos el hueso ioides y la zona facial, que sería parte del nervio facial, específicamente, que relaciona lo que vendría a ser la parte infra o conocida como parte mandibular. Nervio trigeminal. Algo que tener en cuenta, ese nervio viene desde la parte de lo que vendría a ser los núcleos basales a nivel del tronco encefálico y va a tener funciones específicas, sensitivas y motoras a este nivel. Podemos ver también que dentro de lo que es los sistemas de integración, de adaptación, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de lo que es postura, de lo que es nervios o sistema nervioso, vamos a relacionar los plexos, ¿no? Porque esta parte muscular y plexos tiene mucha importancia para manejar las patologías, para manejar disfunciones que puede haber a este nivel, ¿no? Vemos acá lo que es el plexo famoso flexo cervical, que se relaciona desde la famosa asa del hipogloso, y va directamente hasta estructuras auriculares, a estructuras occipitales y también parte de los esternocleidomastoides. Ahí podemos observar cómo este tiene una relación directa con lo que vendría a ser la parte de los músculos estiloideo, el músculo esternocleidomastoideo y también parte del elevador de la escápula y de los nervios espinales. A este nivel se relaciona ya directamente lo que vendría a ser el famoso plexo braquial. Este es el plexo braquial que va a inervar parte de toda la parte funcional y muscular del miembro superior, es decir, nervio mediano, nervio cubital, movimiento de las manos, de los dedos. Desde acá viene, a diferencia del plexo cervical, que tiene estructuras ganglionares anexas, estos van a ser anastomosis con estructuras más relacionadas con músculos que movilizan los cartílagos. Y en la parte anterior va a tener una relación directa con lo que vendría a ser las asas del nervio hipogloso, que vendría a ser específicamente un nervio del par craneal número 12 o estructuras que recorren todo el funcionamiento de control de la lengua. Así como también vamos a encontrar arterias importantes como la arteria lingual, la arteria carotidia a nivel interno y externo, y el músculo tiroideo con la arteria tiroidea superior. Acá observamos cómo esta arteria va a bifurcarse hasta llegar a anastomosarse a la arteria cerebral propiamente. Entonces hay una disfunción a nivel de estas arterias, podría ocasionar daño a nivel central, porque no llega el oxígeno, ¿no? Entonces es muy importante que se pueda considerar todo el funcionamiento de cada estructuración a nivel de la estructura del cuello, a nivel de la zona de funcionamiento de lo que vendría a ser la parte circulatoria, ¿no? Acá estamos bien irrigados en la zona del cuello. Entonces tenemos arterias importantes, nervios importantes, que acoplan cada segmento para que estos
mismos pueden oxigenar adecuadamente toda la parte, digamos, cerebral, porque estos se dirigen hacia el mismo cerebro. Ahí observamos cómo se da justamente este funcionamiento a nivel de los plexos, ¿no? Esto que se ve acá de amarillito son estructuras nerviosas, son llamados nervios plexales. ¿Qué son nervios plexales? Específicamente son nervios periféricos que salen desde la zona de la médula espinal con la intención de inervar parte del cuello. Estos son los famosos plexos cervicales. Encontramos directamente una curiosidad dentro de este. Como primer punto, el nervio hipoglóso mayor, que vendría a ser el 12º par craneal. Este directamente va a tener un anexo en lo que se conocería como un fascículo dentro del tronco encefálico y se proyecta hacia la parte externa mediante lo que es una rama gris, una rama denominada del ganglio simpático cervical, y básicamente esta va a tener inervaciones o anexos de anastomosis con músculo genioideo, tiroideo y también parte del nervio vago. Acá encontramos una estructura ganglionar del nervio vago. Esto se relaciona directamente desde C1 a C2. La parte de lo que es el 11º par de movimiento es llamado accesorio. Y se puede observar acá como si fuera un gusanito. Este accesorio básicamente va a tener una función netamente motora y va a permitir el movimiento de los trapecios. Por ejemplo, la respiración, si no fuera por contracción del trapecio, podría ocasionar un lapsus porque sería complicado que el aire pueda llegar a suministrarse a los pulmones. Entonces, cada una estructura tiene una función específica, es organizada en cuanto a esa flexibilización de funciones, a esa adaptabilidad específica que requiere el sistema para poder ser integrador, para poder readaptarse hacia su funcionamiento y poder dar respuestas anatómicas funcionales a lo que vendría a ser la patología. Ahí vamos a encontrar también, por la parte mucho más inferior, lo que se conoce como el nervio fénico, que va a descender de ramas específicas desde la C3 a C4. Así como también vamos a encontrar los nervios de los supraclaviculares, específicamente a nivel de las estructuras C3 y C4, y van a tener una anastomosis directo con lo que vendría a ser la parte del músculo homoioideo, que está relacionado directamente con lo que vendría a ser la famosa asa del hipogloso. En esta zona es muy importante porque le permite funcionar adecuadamente a lo que vendría a ser los sistemas sensoriales, sensitivos. Esto vendría a ser el plexo cervical y observamos de qué forma va a distribuirse la arteria subclavia a nivel de toda la estructura del cuello, ¿no? Ahí podemos observar, estamos viendo, como les digo, estructura del cuello, anastomosis funcional, estamos observando específicamente todo lo que vendría a ser la fisioanatomía estructural, la fisioanatomía adaptativa, de organización también, porque nosotros básicamente vamos viendo todo lo que es ese funcionamiento en base a lo que es la estructura de movimiento, la estructura no dinámica, porque siempre va a haber un funcionamiento no dinámico para estructurar adecuadamente cada parte funcional, cada parte del funcionamiento adaptativo, el funcionamiento regularizador también que tiene cada una de ellas para manejar todas las funciones. Entonces, básicamente ahí podemos observar cómo esta estructura fisioanatómica realmente va a ser muy fundamental, ¿no? Si nosotros observamos la parte circulatoria, vamos a darnos cuenta que acá se encuentra por arriba una vena llamada vena yugular, que va a ser la que va a suministrar de sangre no oxigenada directamente al cerebro, pero que va a estar acompañada por la carótida. Si bien se encuentra acá un hueco es porque la parte de la dinámica del dibujo se hizo para que se vean las partes posteriores, ¿no? Acá se puede observar, por ejemplo, los músculos escalenos que cubren lo que vendría a ser parte de lo que es la inervación de esta zona. Igualmente también acá encontramos anastomosis de arterias, muy importante, que son bifurcadoras, específicamente de la vena yugular. Por eso la vena yugular tan importante para lo que es la parte de irrigación del cuello y de la cabeza. Miren cómo se encuentra anexa entre un callado de la arteria subclavia hasta llegar a formar dos bifurcaciones, una más pequeña y otra más grande, que van a ir directamente a anexarse a la carótida externa e interna y posteriormente estas van a subir hasta el cerebro. Entonces, visualizamos cómo esta función es fundamental y un trabajo
totalmente de anexos, anastomosis, en el cuerpo humano es como si fuera todo una grifería total, ¿no? Porque hay realmente toda una interacción entre los medios, en las formas, cómo se anexan, cómo reorganizan, cómo estructuras, y básicamente eso es lo fascinante de la anatomía, poder conocer ampliamente cómo ese funcionamiento puede ser tan importante para nuestras vidas, a pesar de que se ve pequeño, a pesar de que se ve con bastante no reconocimiento en muchas partes, pero es fundamental trabajarlo en relación a lo que es la forma como estos fisiológicamente adaptan su función, su estructuración, ¿no? Su parte fisiológica también, ¿no? Entonces vamos a encontrar una serie de características en lo que respecta pues a la parte del funcionamiento mediante lo que vendría a ser la parte de la anatomía cervical, ¿no? Y acá se puede observar mucho más, ¿no? Una visión esquemática lateral de lo que vendría a ser la arteria carótida, ¿no? En la parte superior, ahí se puede observar, está concobinado con lo que es toda la parte relacionada con lo que es la estructura ósea, ¿no? Ahí se puede observar, ¿no? La estructura ósea, cómo se encuentra formando por la estructura posterior los nexos de las vértebras, lo que serían las articulaciones intervertebrales, cervicales. Ahí en la parte posterior se puede observar cómo está anastomosada la cintura escapular. Esto de acá es el omóplato. Está anexo hacia lo que es la parte de la clavícula y las primeras costillas. Estos son los cartílagos costales. Son estructuras que básicamente son de cartílago. Y la parte de acá, esta arteria que está bajando y bifurcando con lo que es anastomosis, son estructuras o conocidas como arterias subclavias y arterias escapulares. Igualmente acá encontramos la segunda arteria intercostal, que se relaciona directamente con ramas de anastomosis de la estructura carótida. Y la subclavia va a formar parte de lo que vendría a ser ese funcionamiento anexo, cambiando de nombre y posición debido a la zona por la cual se está distribuyendo, está adaptándose e integrando, hasta llegar a la arteria carótida externa e interna que van a tener funciones de bifurcar hacia el cerebro, ¿no? Y acá se puede observar la arteria vertebral también, ¿no? ¿Cómo se observa? Pues va a partir de lo que es anexo anastomósico, a partir del canal medular, ¿no? Y sabemos nosotros que aquí también está la médula, solo que en esta imagen no se puede ver, ni tampoco la han considerado. ¿Alguna consultita está ahí, chicos, con respecto a la anatomía cervical? De repente se está entendiendo, de repente no mucho. A ver, dígame, por favor. María, está levantando la manito. Adelante, María Yumili, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches, dime, Sí. sí. ¿Qué es el músculo esternocleidomastoideo? Allá, eso, bueno, básicamente son, como dice por el nombre, es un músculo que se encuentra, justamente acá lo tengo arriba, este de acá. Esta imagen. Es la lámina. Ya, es esta lámina, ya, la lámina del cuello visión anterior. Mira, este de acá es el esternocleidomastoideo, ¿ya? Es un músculo de tejido esquelético estriado, es decir, es un músculo voluntario, que nosotros tenemos la posibilidad de movilizarlo voluntariamente, porque hay músculos también que no son esquelético estriados, sino son lisos y cardíacos, que no podemos controlar. Este sí se puede controlar su contracción. Básicamente, ¿por qué le dicen esternocleidomastoideo? Porque se relaciona con el esternón. Mira esta rama de acá, está anexa al esternón. Cleido porque está relacionándose con la clavícula. Mira, acá también está la rama cleido de lo que es el esternocleidomastoideo, y mastoide porque se está relacionando con lo que es la mastoide del esternocleidomastoideo, ¿no? Este sirve para rotación de cabeza, flexión de cabeza. Vamos a ir viendo luego, cuando vayamos avanzando en las clases, el funcionamiento muscular integral, ¿no? Es muy importante este músculo, y algunas patologías de ellos son la tortícolis mecánica y también la tortícolis congénita. ¿No te pasó alguna vez que te has quedado mal dormida, de repente por ahí te ha dado aire y has sentido que no puedes doblar tu cuello, como que amaneces con tu cuello doblado, o has visto una persona, de repente algún caso así? Sí, profesor, sí, me ha pasado.
Exacto, eso justamente es la contractura en el ECON. ECON le decimos porque no, también el nombre muy largo, esternocleidomastoideo, en el rubro de medicina le decimos ECON, ¿no? ECON significa esternocleidomastoideo, ¿no? Básicamente ello es lo importante de ese músculo. ¿Está bien? ¿Alguna otra consultita? Entonces, básicamente, nosotros tenemos en cuenta ahí, chicos, chicas, que vamos a tener en cuenta mucho cómo esta parte anastomosada entre lo que es la parte circulatoria y la parte nerviosa tienen una relación directa, ¿no? En lo que vendría a ser su funcionamiento, su flexibilización también, ¿no? De qué manera estos van a poder relacionarse con todo lo que es la parte de la anatomía fisiológica, porque están anexos a formar estructuras muy fundamentales que luego van a ser consideradas básicas para lo que es la función vital. Por ejemplo, si nosotros observamos acá, la vena yugular ya interna y externa van a relacionarse directamente con la arteria del cerebro y ya están adheridas para entrar a la zona encefálica. Es decir, entran y cumplen su recorrido. Igualmente también la arteria carótida va a anastomosarse acá y va a integrarse mediante lo que vendría a ser una capa externa y una intrínseca para llegar al encéfalo, que básicamente va a ser dentro de la base cráneo. Y esta estructuralmente va a tener funciones importantes, como por ejemplo inervar e irrigar parte superflua de las fascias o de la poneurosis facial craneal o de la epicraneal. Igualmente también va a tener arterias faciales que van a relacionarse directamente con la calota craneana, arterias lingual y también músculo mioioideo que se relaciona directamente con la función específica de los sistemas de movimiento y los sistemas cartilaginosos, ¿no? Entonces, ahí observamos en esta parte inferior cómo está formada el callado aórtico, ¿no? O las ramas de la carótida externa directamente. Lo que antes era callado aórtico está en esta zona, ya el corazón toma el nombre de carótida cuando empieza ya hacia la parte ascendente, ¿no? El tronco cervical también vamos a encontrar y la arteria carótida ya va a subdividirse en sus ramilletes directamente relacionados con cada área que circunscribe su recorrido. Igualmente encontramos arterias temporales que se van a la zona temporal del cerebro, músculos digástrico, igualmente, arterias transversales faciales, arteria maxilar que va directamente a la zona de maxilar, que también tiene anastomosis del nervio trigémino, y también arterias auriculares posteriores, que hay muchas de ellas tienen bifurcaciones directas con lo que vendría a ser la parte de los nervios epicraneales auriculares. Igualmente también arteriolas auriculares epicraneales y que se relacionan con lo que es la parte del músculo homoioideo. Cada uno de ellos acá se puede encontrar bifurcado, ¿no? Y ahí observamos algunas fases del cuello, ¿no? Que son muy importantes para relacionar directamente las funciones de movimiento, de músculos, que tienen en cada segmento de funcionamiento y se van a ir adaptando de acuerdo también a la respuesta fisiológica que da el cuerpo. Por eso decimos que en anatomía vamos a entender mucho los conceptos no solo de músculos, de órganos, sino también de fascias, que son estructuras que cubren los músculos con el objetivo de protegerlo y darle funcionamiento y flexibilización para que éste pueda responder adecuadamente, es decir, para que mantenga una función específica de cocontracción, de determinado funcionamiento propioceptivo, así como también de movimiento, porque se relacionan las fascias directamente con cada uno de ellos, igualmente también los segmentos que están periféricos, ¿no? Cada uno de ellos va a estar muy regulado a nivel de lo que es toda la estructura funcional y adaptado hacia lo que es la función del movimiento, ¿no? Esto es muy importante dentro de lo que es el recorrido funcional, adaptativo también propiamente de segmentos corporales, segmentos funcionales, que van a tener como parte principal poder adaptar esa flexibilización y esa mejora en las respuestas también de la parte orgánica, ¿no? Entonces, fascias de cuello, hoy en día se va a trabajar mucho a partir de ahí. Por ejemplo, en el aspecto rehabilitador, por ejemplo, es muy fundamental trabajarlo en base a esa flexibilización, a ese funcionamiento de adaptación, de integración que va a tener cada segmento corporal. Por eso mencionamos de que es muy importante, por ello, conocer la fisioanatomía para poder descifrar una forma fisiológica la manera de cómo nosotros adaptaremos lo que es la regularización funcional, el conocimiento de cada una de las estructuras, la forma cómo se integra, cómo se adapta y cómo podemos nosotros abordarlo desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Específicamente.
Bueno, hasta ahí, ¿alguna consultita, una preguntita que tengan? Por favor, consúltenla si tienen dudas. Bueno, cualquier cosa consulten, no hay problema, pueden consultar por el WhatsApp, bueno, el WhatsApp todavía no tenemos, pero por lo menos por acá por el chat pueden hacerlo. Ojalá podamos tener un WhatsApp para poder nosotros conversar, en el sentido de que conversar para compartirnos lo que es la información, como por ejemplo la parte de los libros que yo les puedo recomendar, o darle videos también, ¿no? Varias cosas buenas se pueden sacar, como por ejemplo interactuar con lo que es este material académico, ¿no? En la cual se pueda compartir, puedan ustedes visualizarlo. Hay infinidad de posibilidades para que podamos nosotros tener la oportunidad de poder consolidar nuestros conocimientos. Por eso es muy importante para nosotros poder formarnos de una manera muy escudriñable en cuanto a lo que es la parte anatómica. No les voy a decir solo un libro, solo el éter es mejor, no, para nada. En realidad, como les menciono, hay diferentes opciones. Hay el Snell, el Textul, la Target, hay gran cantidad de literatura en la cual hoy en día se puede aprovechar mucho para enriquecer los conocimientos de fisioanatomía y también de fisiología. Muy bien, muchachos, un favor inmenso, les pediría que puedan abrir su cámara por 2 segundos para tomarles la captura de pantalla para la asistencia, por favor. Muy bien, está bien ahí. A ver, vamos a tomar, a ver, sonrían o estén felices. Listo, muchas gracias. Excelente, chicos, gracias. Yo no prendo mucho la cámara por el tema de que a veces la internet falla por acá, bueno, estoy un poquito alejado de la zona de Lima, por eso es que falla y se va la internet, por eso es que no prendo mi cámara mucho, ¿no? Prendo, pero como les menciono, ese es el tema por el cual no la prendo mucho. Entonces, como les menciono, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, encantado yo poderles ayudar. Si me dicen, profe, explique de nuevo, yo encantado les explico totalmente cada una de las partes, cada una de las estructuras. No hay ningún problema, chicos. Como les digo, estamos para aprender, para retroalimentarnos, ¿no? Es muy importante para nosotros formarnos en esa base del conocimiento. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por el día de hoy haber estado presente en la clase, por la atención. Estamos viéndonos entonces el día lunes. Muchas gracias y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Gracias, profesor. De igual manera. Bendiciones, gracias, cuídense. Buenas noches, doctor. Buenas noches.